Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Como parte de las actividades académicas del Cancer Center TEC-100, tenemos nuestra sesión periódica este día 27 de octubre en el marco del mes del cáncer y específicamente este domingo, el día del cáncer de mama. Me da mucho gusto presentar al doctor Guillermo Gerardo Peralta Castillo, a quien me complace en presentar una breve semblanza de su trayectoria profesional. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Posteriormente hizo una especialización en cirugía general y laparoscopía avanzada por el TEC de Monterrey y el Texas Endosurgery Institute, con alta especialidad en mastografía, cirugía oncológica de mama por la UNAM y el Instituto de Enfermedades de la Mama y el Fellow de Cirugía Mamaria del Instituto Europeo de Oncología. Esto con sede en Milán, Italia. Tiene diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como múltiples trabajos presentados en congresos e incluso patentes. Actualmente es miembro certificado de la American Society of Breast Surgeons y parte del consejo directivo del Colegio Mexicano de Cirujanos Mastólogos. Y es actualmente también coordinador de la clínica de mama del Cancer Center TEC-100 en nuestra ciudad de Querétaro. Me complace en presentarlo a quien expondrá el tema, la lucha contra el cáncer de mama en 4 pasos. Doctor, muchísimas gracias y adelante, por favor. Hola, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer participar en este tipo de eventos que nos ayudan a difundir todas las prioridades de esta enfermedad. Muchas gracias al Cancer Center por el apoyo. Doctor Zafra, doctor Fraga, ya saben que siempre cuentan conmigo. Y bueno, vamos a entrar ahorita en detalle. Primero, antes de pasar a la presentación, me gustaría hablar un poquito del cáncer en general, porque si bien a veces escuchamos en televisión o desgraciadamente a lo mejor en algún familiar la palabra cáncer, pues tendremos diversas ideas al respecto, ¿no? El cáncer es un grupo de enfermedades. Más allá de hablar de una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades. Y cada una de estas enfermedades precisa de tratamientos distintos y tienen pronósticos distintos y se tratan de forma totalmente separada con factores de riesgo distintos, etcétera, ¿no? Yo les pongo a mis pacientes el ejemplo más común. Hace algunos años conocíamos de este cáncer cervicuterino, ¿no? Y era la principal causa de muerte. Se crea una vacuna, se insiste en el Papa Nicolau y este cáncer prácticamente ya va en quinto lugar. Los factores de riesgo que crean ese cáncer son principalmente el virus del papiloma humano. Y ese virus no tiene nada que ver con el cáncer de mama. Entonces, cada cáncer tiene sus propios factores y por eso es tan difícil encontrar una cura para esta enfermedad, porque realmente es un grupo de enfermedades. Y bueno, ¿en qué coinciden? ¿Por qué llamamos cáncer a todas estas enfermedades? Bueno, es relativamente sencillo, suena sencillo. Todas nuestras células del cuerpo tienen diversas órdenes. Dentro de esas órdenes, algunas es dividirse a cierto momento. En el cáncer, por diversos factores, se pierde esta secuencia, ¿no? Y entonces se empiezan a dividir las células de manera desorganizada, de manera aleatoria y con defectos. Cuando pasa de forma inicial, nuestro cuerpo responde y destruye las células. Pero si esto continúa, pues de repente se hace un tumor, ¿no? Y si continúa, este tumor emite células que se van a otra parte y entonces se hacen diversos tumores. A esto se llama metástasis, ¿no? Entonces, en el cáncer de mama, precisamente, vamos a encontrar ahorita algunos factores de riesgo, del cual vamos a hablar, que producen estas fallas en la célula y producen estos tumores. Eder, ahí ya se ve la presentación. Gracias.
Bueno, vamos a hablar de la lucha contra el cáncer de mama en 4 pasos. Primero, todo este mes han escuchado acerca de cáncer de mama y que el mes rosa y que el mes de la concientización y que el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y hay en todas partes secuencias de, mejor dicho, pues videos o fotos de tratar de hacer conciencia de la enfermedad. Hasta hace algunos años, incluso en algunos deportes, se pintaban de rosa los deportes, ¿no? Y bueno, ¿por qué es tan importante o por qué le dan tanta importancia? ¿Por qué todo un mes para el cáncer de mama? Bueno, primero, el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres a nivel mundial. Obviamente, en México no es la excepción. Y a veces el escuchar nada más, es que es el más frecuente y es que es el más común, pues a veces nos pierde o perdemos la perspectiva. A mí me gusta resolverlo todo con gráficas, con números, hacerlo más sencillo y entendible. Quien me conoce sabe que soy muy práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el número de casos presentados en el año 2020, el año pasado. La incidencia de casos, y quiero hacer un paréntesis aquí, yo creo que está subdiagnosticado por la pandemia, pero bueno, confiando en estos casos, fue de 2 millones de mujeres, ¿no? 2 millones de mujeres, en su gran mayoría, que se presentaron a nivel mundial con cáncer de mama. Si nosotros sumamos colon, pulmón, cervicuterino y tiroides, o sea, los siguientes 4, apenas alcanzaríamos el mismo nivel, es decir, la misma importancia. Si la gráfica anterior no fue suficiente, bueno, aquí tenemos una un poquito más evidente. Lo que está en rosa son los países en el que el cáncer de mama es el más frecuente. Como pueden ver, es prácticamente todo el mundo, ¿no? Al menos toda América, gran parte de Europa, Asia y un buen porcentaje de África. Y estoy totalmente seguro que esa parte que no está pintada en rosa corresponde a cervicuterino. El segundo lugar es cáncer de mama. De ahí su importancia. Y cada gráfica es peor a la anterior, ¿no? Por muertes, por mujeres que perdieron la vida. Están pintados en rosa los países en el que es el número 1, ¿no? Y ahí está nuestro país. Y prácticamente toda Latinoamérica. Si estas gráficas y estos dibujos no les hacen darse cuenta de la importancia de la enfermedad, si no les hacen cambiar su perspectiva acerca de la mujer que está a su lado, o de su mamá, o de sus hermanas, o de sus amigas, o de ustedes mismas, pues de repente el resto de mi plática no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, perdónenme que sea tan crudo, pero yo trabajo todos los días con esta enfermedad. Y me duele ver que las pacientes no se lo toman en serio, las mujeres no se lo toman en serio. Este es el número de muertes a nivel mundial de todas las de cáncer de mama, ¿no? De los principales tipos de cáncer. Y bueno, mama es el número 1. 600,000 muertes el año pasado, año 2020. Pero bueno, no todos son noticias malas. Si comparamos la incidencia con la mortalidad, la incidencia está en azul y la mortalidad está en rojo. Vamos a ver que no todas las pacientes mueren. Es decir, esto no es una sentencia y eso es bien importante. O sea, que te digan, tienes cáncer de mama, no es igual a te vas a morir por cáncer. De hecho, la gran mayoría de las mujeres que se diagnostican a tiempo, un porcentaje altísimo y habitualmente en etapas, no me gusta hablar, pero vamos a redondearlo en etapas tempranas, en tumores pequeños, la sobrevida por esta enfermedad es altísima, 98, 99%, 100% según algunas series, ¿no? Y dependiendo del tipo de tumor. Entonces, te puede ir muy bien. Te puede ir muy bien si te diagnosticas a tiempo y si te tratas a tiempo. Bueno, y en México, ¿cómo andamos? Como ya vimos, el 45% de los casos nuevos y el 55% de las muertes en países en vías de desarrollo. Y la principal causa de muerte en México en mujeres mayores de 25 años. De seguir esta tendencia,
para el año 2030 tendremos 25,000 mujeres en México que habrán sido diagnosticadas con cáncer de mama y prácticamente una tercera parte van a morir por ello. La mayoría de los casos ocurren entre mujeres entre los 40 y los 60 años. El pico más alto en México es a los 52.5 años. A veces redondeamos 52, a veces redondeamos 53. Pero en términos generales, a los 52.5 años. Y ese número es una década antes en comparación a otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa. La mayoría de las mujeres presentan cáncer de mama arriba de los 60, 61, 62, 63 años, ¿no? ¿Por qué es así en México? ¿Por qué es diferente? Híjole, hay varias teorías, pero a ciencia cierta no estamos seguros. El 30% de las pacientes con cáncer de mama tienen 65 años o más y el 11-12% tienen menos de 40 años. La realidad es que el cáncer de mama no respeta edades. Hay por ahí algunos reportes anecdóticos que demuestran cáncer de mama en niñas, ¿no? 12 años, ¿no? Y en lo particular me ha tocado tratar pacientes de 104 años con cáncer de mama, ¿no? Entonces, bueno, el cáncer no respeta edad. Y en términos más sencillos, una de cada 8 mujeres en México va a tener cáncer de mama. En el 2020 se registraron 22 defunciones al día por esta enfermedad. Y otra vez, yo creo que esta cifra está subdiagnosticada, pero bueno, vamos a creer en ella. Y en el 2020 se registraron 22 defunciones al día. Para tener un comparativo, ¿sí?, y más de lo que hablamos todo el tiempo, por COVID en Querétaro, que es al final del día lo que nos compromete más, en promedio se han registrado 7 muertes diarias desde que comenzó la pandemia. Esos son números que están disponibles, no me los inventé. Todo lo que voy a hablar en esta plática es ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, para que vean el impacto y la importancia. Bueno, y en Querétaro, pues, hablando de Querétaro, pues, en Querétaro, ¿cómo andamos, no? Pues no, también. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Estado, durante el 2020 se presentó la tasa de incidencia más alta para las mujeres, 35.24 casos por cada 100,000. Hace una década, 2011, 2012, estábamos más o menos 19, 21 casos por cada 100,000. Entonces, esto está aumentando, ¿no? Otra vez, una gráfica para tratar de hacerlo más sencillo. Los colores que vemos más intensos son mayor número de casos, ¿no? Entonces, el norte del país tiene mayor número de casos y en el centro, el que brilla, gracias, ¿no? La verdad es que yo creo que al sur del país no necesariamente hay menos casos, tal vez se tratan menos y se diagnostican menos. Eso yo lo pondría en signo de interrogación, ¿no? Y bueno, para hacerlo también más sencillo, aquí hay una tabla comparativa con algunos estados del país. Y en términos generales, hablando de mujeres de 40 años o más, tenemos 500,000 de mujeres, ¿no? De arriba de 40 años. La estimación de cualquier enfermedad mamaria es de aproximadamente 30,000 mujeres. Es decir, de estas 500,000, unas 30,000 van a tener una enfermedad en la mama, una enfermedad benigna, ¿no? Es decir, un nodulito que no va a desencadenar cáncer, sino que no tiene relación con cáncer. Y haciendo estimaciones riesgo-vida, si todas esas mujeres llegan a vivir hasta los 90 años, vamos a tener unas 62,000 de ellas, de estas 500, no más las que se sumen, con cáncer de mama. Bueno, ya les expliqué que es la primer caso de muerte, que es el más común, en el mundo prácticamente, en todos los países del mundo, es más común en México, es el más común en Querétaro. Y bueno, ya, doctor, ya me dijiste un montón de veces, ya lo vi en la tele, ya lo vi en todos lados. Bueno, ¿y qué hacemos? Y por eso ideé esta plática, ¿no? Desde mi perspectiva, son 4 pasos para vencer o intentar vencer esta enfermedad. Número 1, la educación, que desde mi perspectiva es el más importante. Es el más importante probablemente en todos los ámbitos. Pero bueno, hablando de cáncer de mama, la educación es bien importante. Y aquí haría un paréntesis y diría que también la investigación que entra dentro de la educación, pero hablar de investigación en cáncer de mama me tomaría, una semana, entonces no lo vamos a abordar hoy, ¿no? Y más que los que me conocen que saben que me apasiona la investigación, ¿no? Entonces, bueno, educación. La educación la dividí en 3
tres grandes rubros o tres criterios, tres columnas. Uno, población, ¿no? La población en general. Este tipo de pláticas, las pláticas que hemos tenido todo a lo largo del mes, quien me sigue en redes sociales sabe que hemos dado, híjole, no sé, unas 8 pláticas y hemos hablado todo el tiempo de esto en redes sociales, en radio, en internet un montón, pero en general, pero en televisión, hace un par de días estuvo mi socia, la doctora Sosaya, también hablando de esto, ¿no? Entonces, todo el tiempo, aquí en Querétaro, y a nivel nacional, a nivel mundial, se habla. Entonces, bueno, esa educación es importante. Y es importante hacer énfasis en cómo diagnosticarlo, cómo intentar disminuir el riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, la población, la educación a la población. La educación a médicos y la educación al gobierno, es decir, a nuestros líderes, a quienes se encargan de hacer estas leyes o planes sociales que afectan a la gran mayoría. Entonces, en cuanto a la educación a la población en general, yo creo que tienen que conocer cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores, si es que los hay, y si tengo dudas o si tengo algún síntoma, ¿qué estudios me voy a realizar? ¿No? Los factores de riesgo, no voy a entrar tanto en detalle, la verdad es que igual son un número muy grande y hemos hablado de ello muchísimo, seguramente los han escuchado, pero voy a hacer énfasis en los más importantes, ¿no? Los biológicos. Estos factores de riesgo, los biológicos son, en términos generales, factores de riesgo no modificables. ¿Por qué digo esto? Porque el principal factor de riesgo biológico es ser mujer. 98-99% de los casos se presentan en mujeres. También hay cáncer de mama en hombres, para los que nos estén viendo, bueno, cáncer de mama en hombres también existe. Entonces, bueno, el 99% de los casos se presentan en mujeres. Y bueno, ¿cómo modifico esto? Este factor de riesgo no lo puedo cambiar. Bueno, no, desgraciadamente no. Otro factor biológico que tiene que ver con la historia reproductiva. ¿A qué edad empezaste a menstruar? ¿A qué edad terminaste de menstruar? Después de los 12 años, antes de los 12 años o después de los 52, se consideran factores de riesgo. ¿A qué edad te embarazaste? Entre más temprano te hayas embarazado, es un factor protector. Si lactaste, si no lactaste, a mayor número de embarazos, mayor protección, ¿no? Entonces, bueno, ahí van varios. Iatrógenos o ambientales. Bueno, esto tiene que ver con el medio ambiente en el que te desarrollas. Y el principal, yo hablaría de la radiación, ¿no? La radiación, especialmente la radiación que intentó tratar otro cáncer en tu infancia y que con el paso del tiempo, pues, influye en la creación de un cáncer de mama, ¿no? Y el estilo de vida. El estilo de vida es fundamental. Lo poco que sabemos, dentro de los factores de riesgo, es la obesidad y el tabaquismo. Vamos a decir que también un poco el alcohol, ¿no? Entonces, eso es fundamental, hacer énfasis en que la obesidad es un factor que incrementa el riesgo de cáncer de mama. También podríamos hablar de factores en la familia, ¿no? Los antecedentes familiares. Y pues sí son importantes, pero igual no son unas sentencias. Tu mamá tuvo cáncer de mama, tu abuela tuvo cáncer de mama, pues importan, pero no tanto como a veces pensamos, ¿no? Uno de los mitos que veo en el consultorio es ese: oye, es que nadie tuvo en mi familia cáncer, ¿por qué voy a tener cáncer yo? Bueno, desgraciadamente eso no te protege, ¿no? Y la parte más importante aquí abajo, el 70% de las mujeres con cáncer de mama no se identifica un factor de riesgo fuera del ser mujer, ¿no? Entonces, son pacientes que hacen ejercicio, pacientes que comen sano, tienen hijos, lactaron y tienen cáncer de mama. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, como ya le dije, la dieta es importante. Lo poco que se ha demostrado es que una dieta mediterránea protege o disminuye el riesgo de cáncer de mama. Se demostró que este tipo de dieta disminuye, al modificarla, también disminuye el riesgo a largo plazo. Hemos visto que la obesidad, aquí dice, pacientes obesas tienen un riesgo mayor de mortalidad por la enfermedad. Es decir, pacientes que ya les dio cáncer, por el riesgo que ustedes quieran, o factor de riesgo, por el motivo que sea, las que son obesas tienen mayor riesgo de morir por la enfermedad, ¿no? Incluso si logramos disminuirlas a sobrepeso, ya con eso las protegimos. Y si están tienen un bajo peso, pues eso también es prácticamente igual que tener sobrepeso, ¿no? Entonces, la obesidad otra vez, como lo habíamos mencionado. La lactancia que a los pediatras les encanta y que obviamente los tengo que apoyar. La lactancia, la verdad es que sí protege a la madre de muchas cosas, entre ellas el cáncer de mama y de otras patologías mamarias mucho más tranquilas, pero bueno, también el cáncer de mama.
protege al bebé de un montón de enfermedades. Y bueno, ya vimos disminución del riesgo en pacientes que lactaron al menos 6 meses. Eso es lo que está probado. Oye, si lactaste 2, 3 meses, de repente te ayudó, pero no lo hemos podido probar. Lo que está probado es lactar al menos 6 meses, sin importar la historia familiar. Y por eso lo puse en mayúsculas, perdón. Sin importar la historia familiar. Es decir, se logró demostrar que si tenías antecedentes de cáncer de mama en la familia y lactabas más de 6 meses, era un factor aún protector. ¿Va? Esto no es motivo suficiente que si no están embarazadas, si no han lactado, se pongan a embarazarse y lactar, ¿verdad? Pero bueno, para que lo tomen en cuenta. La educación médica, híjole, y aquí espero no darme un balazo en el pie, ¿no? Pero la educación médica es importantísima. Hay un retraso importante en el diagnóstico, es fundamental en el diagnóstico. Sabemos que algunos son por factores externos, como cuáles, bueno, pues si de repente no hay recursos, si la paciente no acude, pues el retraso en el diagnóstico pues, va a ser evidente, ¿no? Oye, es que yo sí le pedí los estudios y no se los quiso hacer por los mitos que ustedes quieran, bueno, pues eso ya no es culpa del médico. Pero la parte más importante es este número, el 44. Hace algunos años se demostró que en un centro médico muy importante del país, el 44% de las pacientes que tenían diagnóstico con cáncer de mama, es decir, prácticamente la mitad que ya tenían el diagnóstico con cáncer de mama, había acudido con 1 o 2 médicos y no habían hecho el diagnóstico, por el motivo que ustedes me digan. O porque no le pidieron estudios, o porque les dijeron que era normal, o porque les dijeron que era una bolita de grasa, y aquí hago paréntesis otra vez. Si alguien les dijo que tienen una bolita de grasa en la mama, desconfíen. Las bolitas de grasa son rarísimas. Si bien la grasa es una parte anatómica de la mama, los nódulos o los tumores de grasa en la mama son rarísimos, corresponden al 2%, o sea, 2 de cada 100 de las enfermedades de la mama. Es rarísimo, ¿no? De los últimos 5 años yo habré tratado una, tal vez 2. Entonces es muy raro. Entonces, bueno, el punto es que habían acudido con el médico, o sea, la paciente había hecho su trabajo, había ido con el doctor y este doctor les dijo, ¿sabes qué? Todo está bien, por alguna razón no. 1 o 2 médicos antes del diagnóstico. Eso es gravísimo. La mitad de las pacientes pudieron haber empezado su tratamiento antes. Yo creo que hay muchos factores, no hay que echarle toda la culpa a los médicos que las vieron por primera vez, quien haya sido, no voy a entrar en detalles de especialidades, pero esto tiene que cambiar, ¿no? Afortunadamente, me han honrado con dar la plática o la clase de mama en los últimos 5 años aquí en mi universidad, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y es algo que les digo, ¿saben qué? Ustedes preocúpense de que no sea cáncer. Si es otra cosa, luego vemos, no pasa nada. Mientras no se canse. Pero si es cáncer y se les va, ahí sí es culpa de ustedes, ¿no? Entonces hay que cambiar eso, hay que educar bien a nuestros médicos de primer contacto, y si podemos formar especialistas en mama, pues mejor. Y esta, que probablemente sea la parte más importante, la educación al gobierno. Una paciente puede hacerse sus estudios si tiene acceso, puede autoexplorarse, puede ir con el doctor, pero si el enfoque de los recursos y las decisiones que se toman por nuestros líderes están mal fundamentadas, híjole, vamos a tener un problema bien grave. Y bueno, este es un ejemplo de muchos, ¿no? Hay algo que ahorita seguramente han escuchado, el escáner mamario. Esto es gravísimo. El escáner mamario no tiene evidencia científica de que funcione y es una termografía. Y perdone que lo haya editado aquí, no quiero quemar a nadie tampoco. Esto es del año pasado, pero este año también se hizo esta publicación. El termógrafo no tiene una evidencia científica de que funcione fuera de utilizarlo junto con la mamografía. Y aún así, la FDA, el organismo que como que regula esto en Estados Unidos, nos dice que no se recomienda, ¿no? Que se recomienda bajo investigación, bajo ciertos protocolos. Y el problema no es que se haga. Bien, si se hace no pasa nada. El termógrafo no te causa ningún daño. No emite radiación. Es un estudio relativamente sencillo. Es un estudio que lleva décadas y queriendo demostrar que ayuda en el cáncer de mama. Y con décadas me refiero a que se empezó a hacer en los 80. Pero bueno. El problema no es que se lo hagan, ¿no? Si se lo hagan no pasa nada. Y si ya te lo hiciste, no te estreses, no te va a pasar nada. El problema es que la paciente se va confiada a casa pensando que no tiene ningún problema, ¿no? Que sus mamas están bien, que son sanas. Y a lo mejor no es así, porque no tienen la sensibilidad para decir eso. Entonces, si tú te haces tu mastografía y además te regalan la termografía, ok, voy de acuerdo, háztelo, no pasa nada. ¿Ah? Entonces, ese es el detalle, que las pacientes se pueden sentir seguras, que a lo mejor no lo están.
y en todos lados se cuestionaba, ¿no? Y el IMSS es un gran instituto, hace mucho bien por la población, pero ellos mismos, esto no son palabras mías, son palabras de ellos lo publicaron, se han dado cuenta que el promedio tardan 40 días para realizar un examen radiológico y 20 días para obtenerse resultados. O sea, estamos hablando de 2 meses entre que la paciente dijo, oye, voy a ir al doctor, y oye, ya me hicieron mis estudios y me entregaron los resultados. Sin pensar en si necesitas biopsia y te van a hacer biopsia, si tienes que ir a oncología, si tienes que ir a... O sea, eso puede tardar mucho. Y por ahí está publicado que pueden ser hasta 8 meses, ¿no? Entonces tenemos un problema bien grave. ¿Y quién lo va a resolver? Esto no lo va a resolver una paciente autoexplorándose, no lo va a resolver porque ella de repente se autoexploró, detectó algo y fue con el doctor y bueno, se tardaron 3 meses y entonces de ser un estadio temprano, pues ya no es un estadio tan temprano. Entonces, otra vez, bueno, tenemos buenas noticias. Y hay muchas fundaciones, muchas organizaciones de la sociedad civil que ayudan en el tratamiento, en el diagnóstico, en la promoción de que se detecte a tiempo esta enfermedad. Y aquí en Querétaro tenemos muchos grandes institutos, pero podemos hablar particularmente, bueno, no sé, de Damas Azules, de Grupo Reto, Teletón hace su parte con los niños, AMAC también con los niños, y bueno, hay muchas asociaciones, ¿no? El Cancer Center incluso está en contacto con estas asociaciones para tratar de ayudarlas, impulsarlas y demás. Pero bueno, lo que quiero presentarles aquí es una iniciativa que se hizo este año o el año pasado en Nuevo León por algunos de mis amigos que conscientemente trabajan mucho por el cáncer de mama y se llamaba, el hashtag era el cáncer en la agenda, ¿no? ¿Qué significaba esto? Fueron con todos los candidatos a alcaldes y a gobernadores, y aquí vemos las fotos, y les hicieron firmar un documento en el cual iban a incluir al cáncer en su agenda de cambios a realizar en el gobierno, ¿no? Con algunos puntos específicos, pero para que recibieran la suficiente importancia. Yo sé que de repente, bueno, firman nuestros gobernadores, firman lo que sea, ¿no? Y ya sí, de promesas está lleno, ¿no? Pero bueno, el tener ya un documento que diga, oye, tú me dijiste que me ibas a apoyar, pues a lo mejor crea cierta relevancia, ¿no? Y estos grupos principalmente fue Fundación Cancer Warriors de México y Milk, ¿no? Entonces, los invito a que los sigan en sus redes, a que chequen lo que hacen. Y bueno, aquí está el que en su momento era un candidato y resultaron ser los ganadores, ¿no? Los del movimiento. Y bueno, ya aquí firmando o reafirmando su compromiso con el cáncer. Eso me parece muy bueno, acercarnos a nuestros gobernantes, exigirles que los apoyos, que todo este dinero que se destina de repente de forma errónea, y no necesariamente su culpa, ¿no? Si no están bien, si no conocen la enfermedad, si no están bien asistidos, no van a hacer los cambios y de repente les dicen, oye, es que el termógrafo es barato, sencillo y ayuda a la gente, bueno, pues lo van a hacer. O sea, no necesariamente es culpa de ellos, pero nosotros debemos acercarnos, y me incluyo, a exigirles estos cambios. Y bueno, ya hablamos del paso 1, ¿no? El paso 1 es la educación, ya hablamos de los puntos, la autoexploración. La exploración es muy importante. Y es muy importante especialmente en las pacientes jóvenes, en las pacientes que no tienen por qué hacerse una mastografía si no se han palpado nada, ¿no? Entonces, explorarse, si se palpan algo, podemos indicar mastografías en pacientes jóvenes, no está contraindicado, pero lo primero es valorarlas, ¿no? Entonces, la autoexploración. Y aquí otro número, a mí me encantan los números, ya lo vieron. El 30% de las mujeres se autoexploran en México. Esos son números del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología. Solamente el 30% de las mujeres se exploran. ¿Cuándo se deben de explorar? ¿Cómo se deben de explorar? Bueno, todas las mujeres se deben de explorar a partir de los 18 años. Una vez al mes, especialmente 10 días después de su regla, pero toda la vida. Toda la vida conozcan sus mamas, ¿no? De ser posible, si no saben explorarse, hay 1000 videos hoy en internet. Fácil, en mis redes sociales hay videos de cómo explorarse, entonces eso no es pretexto. Una vez al mes pueden poner alarmas, hay aplicaciones que te recuerdan cuándo explorarte. Entonces, si te recuerdan tu regla, pues te recuerdan también cuándo explorarte, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea de pie, levantando los brazos, bajando los brazos, notar cualquier cambio que veas en tus mamas. Si puede ser acostada también, es ideal, porque hay algunas lesiones que podemos palpar de pie y otras acostadas. Por las que, si hay alguna paciente mía por ahí en el público, recordarán que las exploro en las dos posiciones, ¿no? Bien importante, incluir la axila y toda la mama. Pueden decir que en movimientos circulares, con movimientos radiales, que de arriba para abajo, como ustedes quieran. Lo importante es que incluyan toda la mama y la axila.
Yo les recomiendo también, de repente en el baño es más fácil, cuando están bañando y con el agüita y el jabón, es muy sencillo que deslizar los dedos sobre la piel y eso ayuda a detectar lesiones. Y lo importante, otra vez, es que lo hagan de forma continua. Si lo hicieron una vez hace 10 años, pues seguramente sus mamas ya cambiaron como el resto de su organismo, ¿no? ¿Y qué signos de alarma? Y aquí vean el título, es signos de alarma. Es alármate y ve al otro día con el médico. O sea, no es espérate a que aparezca este signo y luego ya ves qué haces, ¿no? Estos son signos tardíos. No esperen encontrar en sus mamas un signo de estos y luego ya ir con el médico. Eso es que ya vamos tarde, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Algún bulto? Es el principal factor. El 70%, 7 de cada 10 mujeres que tienen cáncer, lo primero que encontraron fue un bulto. Pezón invertido, sangre por el pezón o secreción continua. De repente no es sangre, pero sí es una secreción continua, puede ser incluso transparente. Y preocuparnos más si es de un solo lado. Cambios en el color de la piel, algunas venitas resaltadas, cambios en la textura de la piel, se siente más rugosa, más dura, más engrosada, erosiones y cambios en el tamaño del seno. Si un seno se ve más grande, pues probablemente tiene una tumoración que esté haciendo que parezca más grande, ¿no? Entonces, el paso 2, mastografía. 1, educación. 2, autoexploración, perdón. 3, mastografía. Mastografía y biopsia. Mastografía y mamografía son sinónimos. La detección es importante, por eso la mastografía es importante. Es el método de tamizaje, y con tamizaje me refiero a un estudio que se hace en todas las mujeres, aunque no sientan nada, ¿no? O sea, yo no me palpo nada y me hago mi estudio para ver qué encuentro. Entonces, es el mejor método de tamizaje de cáncer de mama que ha demostrado una disminución en la mortalidad. Es el único que lo ha demostrado. Ni el ultrasonido, ni la resonancia, ni la termografía, no han demostrado, ¿no? Sobre todo cuando se efectúa en el marco de un programa de detección. Y aquí viene el siguiente punto. Oye, en México, la cobertura de las mastografías es del 7.5% de la población blanca. O sea, en lugar de gastar recursos en lo que ustedes quieran, deberían de gastar recursos aquí. La gran mayoría de las mujeres en México se mueren de cáncer por cáncer de mama, ¿no? Y entonces, si abarcamos aquí, pues podemos hacer un impacto increíble, intentando hacer que se hagan más mastografías. En los países desarrollados, un programa de tamizaje bien realizado puede disminuir la mortalidad hasta en un 40%. Imagínense. Y aquí me gustaría mencionar, supongamos, y vamos a hacer un poquito fríos, que no nos importa el hecho de que la paciente pierda su mama, no nos importa el hecho de que una familia se vea afectada, porque es un impacto para la familia, para la psicología de la familia y obviamente de la mujer, para la economía de la mujer. Vamos a enfocarnos en el lado económico del país. Si perdemos esa gran cantidad de mujeres, imaginen la cantidad de impulso económico que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, si a los gobernantes, si alguno me está escuchando, les interesa eso, pues a lo mejor váyanse por ese lado. Yo sé que desgraciadamente o afortunadamente este mundo se mueve a través de la economía, ¿no? Entonces, bueno, dejando a un lado lo que verdaderamente importa, pues a lo mejor les importa el lado económico, ¿no? Y bueno, ¿qué es la mastografía? La mastografía es un estudio que se realiza con rayos X. Se hacen 2 proyecciones en la mama con una compresión de la mama. No es cómoda, pero tampoco sobre todo con los equipos nuevos, no es dolorosa. Es incómoda, pero no dolorosa. Esta mastografía nos ayuda a detectar lesiones no palpables, ¿no? Y eso es lo importante. Encontrar una bolita, un nodulito que no sea palpable. Y se puede hacer con implantes. Este último es con implantes, ¿verdad? Porque luego lo ponen de pretexto. Ya que se haga la mastografía, el radiólogo, y esto no le tomen mucha importancia, el radiólogo va a hacer un análisis y nos va a decir, ¿sabes qué? Oye, tenemos una clasificación o una calificación que se llama BIRATS. Y el BIRATS va del 0 al 6. No entren en demasiadas preocupaciones, vean sus estudios de mama. Si ven que es 1 o 2, quédense tranquilas. 3, 4 o 5 o 0, pues me avisan, me buscan un médico que esté a su alcance, ¿vale? Entonces, este BIRATS es una escala internacional, fue creada hace muchos años, en el 94, ha sufrido algunos cambios y nos ayuda a estar todos en el mismo canal, ¿no? Saber qué está pasando en la mama. Ya que tienen su resultado, y esto es de la norma oficial mexicana, el resultado del estudio debe de reportarse de acuerdo a la clasificación de BIRATS, ¿no? Entonces, si no tiene la clasificación, es un mal estudio. Y eso es importante, hacérselo en un lugar certificado. Las mujeres deberán recibir los resultados en un lapso no mayor a 21 días. Bueno, ya hablamos de eso.
Ahora, ¿qué otros estudios? Ay, doctor, es que yo no me quiero hacer la mastografía. O mejor, ya me la hice y no están seguros de qué me ven. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, hay muchos estudios. Puse aquí algunos, pero los más comunes son resonancia magnética de mama, un PEM, ultrasonido de mama, tomosíntesis, que le llaman la mastografía 3D. Estos estudios los indicamos después de realizar la mastografía. O bien, si son pacientes jóvenes, se pueden realizar antes. Y biopsia. No voy a entrar igual en detalles, no es el motivo de esta plática, pero si tienen una lesión sospechosa, se debe hacer una biopsia por aguja de corte. Eso es lo indicado. No hay que ir a quirófano corriendo y quitar la bolita, eso no es lo correcto. Lo indicado es, tengo una bolita sospechosa, no lo sospechoso, hacer una biopsia por aguja de corte. La biopsia por aguja de corte es sencilla, se hace en el consultorio, es un procedimiento de mínima invasión, nos tomará 20 minutos realizarla y con eso tenemos un diagnóstico. Y a partir del diagnóstico planeamos, ¿no? Que si, oye, es una bolita buena, es benigna, no pasa nada, bueno, pues ahí se queda. Oye, mira, salió algo malo, bueno, vamos a planear qué es lo que sigue. ¿Vale? Entonces, ¿tienen algo malito? Lo primero es la biopsia. Llevarlos directo a quirófano, pocas veces es el tratamiento. Y esto no lo digo yo, ¿no? Esto lo dicen en todo el mundo. Hay todas las asociaciones importantes de México y del mundo hablan de que se debe de hacer así. ¿Va? Y el paso 4, repasando. 1, educación. 2, autoexploración. 3, mastografía y biopsia cuando sea necesario. Y el paso 4, clínicas especializadas o con tratamientos de vanguardia. ¿Cuáles son los tratamientos? Rápidamente. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia endocrina y terapia blanco. Son los tratamientos que utilizamos para tratar el cáncer de mama. La cirugía no es algo nuevo, la cirugía fue descrita en la Edad Media, obviamente no es como la que hacemos en la actualidad, pero ya se hacía. De hecho, el cáncer de mama está descrito en los papiros egipcios, ¿no? El cáncer no es algo nuevo. Obviamente en aquel momento se trataba de manera muy distinta, pero ya se describían tumoraciones en la mama. Si hablamos de la cirugía moderna o el inicio de la cirugía moderna, nos iríamos con el doctor Halsted, con el doctor William Halsted, en 1889. O sea, moderna entre comillas, ¿no? Y esta cirugía era mucho más radical de la que hacemos ahora y ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora, la mastectomía tradicional que hacemos en la actualidad es esta, a lo mejor ya la conocían, es quitar la mama, sin quitar los pectorales, sin quitar la parrilla costal, ¿no? Es quitar puramente la mama y los ganglios axilares. Afortunadamente, cada vez hacemos menos este tipo de cirugía. Si detectamos a tiempo, vamos a hacer cirugías conservadoras. Aquí en las fotografías van a ver arriba una cirugía endoscópica y abajo una cirugía robótica. Podemos hacer cirugía oncoplástica. La cirugía oncoplástica tiene el fin de preservar la mama con técnicas de cirugía plástica y retirar el tumor, ¿no? Retirar el lado oncológico. Esto se puede hacer primordialmente en pacientes con estadios tempranos, es decir, tumores pequeñitos. Y como ya les decía, endoscópica y robótica. Entonces ya no siempre quitamos la mama. Aquí algunos ejemplos. Este es un mito que me encanta quitar. O sea, las mujeres piensan que tienes diagnóstico de cáncer, me voy a quitar la mama. No necesariamente es así. Y si es lo primero que te ofrecen, pues de repente pide una segunda opinión. Pero bueno, esta paciente, por ejemplo, tenía unas mamas de buen volumen, tenía una tumoración en la mama derecha de 3 centímetros. Quitamos el tumor y reconstruimos. Hicimos una técnica que usan los cirujanos plásticos, es la misma, y la utilizan para levantar la mama, ¿no? Entonces, levantamos la mama, reducimos el tamaño y quitamos el tumor, ¿no? Entonces, la paciente más o menos a los 3 meses de la cirugía. O podemos hacer técnicas tan sencillas como hacer una incisión debajo de la mama en el pliegue. Aquí la paciente tiene los brazos levantados, por eso se ve. Pero si queda en el pliegue, de repente no se ve. Quitamos el tumor y conservamos la mama con la misma seguridad oncológica, siempre y cuando demos tratamientos alternos, ¿no? Como la radioterapia. Pero bueno, a esta paciente, por ejemplo, hicimos una cirugía endoscópica. ¿Ven la cicatriz? Una cicatriz de 2.5 centímetros. Ella ya no tiene mama. Quitamos la mama por completo por la axila. Y en el frente no le quedan cicatrices, le queda una cicatriz a nivel de la axila que se oculta fácilmente, ¿no? Pues aquí quitamos por completo la mama y le pusimos un implante. Entonces, no siempre hay que perder la mama, o a veces sí hay que perder la mama, pero podemos preservar la anatomía, bueno, la estética, mejor dicho. La radioterapia utiliza energía para destruir las células malignas y puede ser tratamiento curativo o puede ser también tratamiento para evitar que regrese la enfermedad o para disminuir el tamaño tumoral, ¿no? Las terapias sistémicas van enfocadas a destruir las
células malignas de las que hablamos al inicio, antes de empezar la plática, que están en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Que de repente se salieron del tumor inicial y se fueron a otra parte. Para eso tenemos terapia endocrina, que son bloqueadores hormonales, que se toman por 5, ahorita lo estamos llevando a veces a 10 años, con muy poquitos efectos secundarios o muy tolerables. La terapia blanco, que usa anticuerpos y se usa únicamente en ciertos tipos de cáncer. La quimioterapia, que es también un mito, a veces se piensa que todas las pacientes precisarán de quimioterapia, esto no es cierto. Algunas pacientes lo necesitan, los tratamientos son individualizados y el objetivo de la quimioterapia es destruir las células malignas que se encuentren, como ya les dije, en cualquier parte del organismo. Ahora, oye, la paciente escucha quimioterapia y se va a perder el cabello. Esto no siempre es así. Existen tratamientos para intentar disminuir la pérdida de cabello. Es un gorro especial, lo tenemos en Cancer Center por si están interesados. Y bueno, hablaba de, oye, ir a centros especializados. Esto otra vez, esto es ciencia, esto me lo invento. La mortalidad disminuye cuando te atiendes en un centro multidisciplinario, donde tienen trabajo en equipo. ¿Sí? 18% menos de mortalidad. Mayor sobrevida en este otro estudio de Lancet, ¿no? Una sobrevida mayor en pacientes que trabajaron, se adaptaron en un centro con trabajo en equipo, ¿no? A tratarse con especialistas entrenados. El tratamiento que sea por un cirujano especialista en mama es un factor independiente de reducción de riesgo de la mortalidad del 33% a 5 años, ¿no? Entonces tienen que acudir a centros especializados. Ya tienes el diagnóstico, todo lo demás no sucedió o de repente sucedió a la mitad. Bueno, pero ya tienes el diagnóstico, hay que tratarte, ¿no? Y tratarte en un lugar en el que traten muchos casos. Muchos casos, 150 casos al año, una sobrevida mayor. En centros hospitalarios, con más de 150 casos al año, mayor sobrevida. Entonces, en conclusión, ya vimos los 4 pasos. Educación, autoexploración, estudios adecuados y un centro que tenga los especialistas y el tratamiento adecuado. Bueno, espero les haya gustado la plática, espero hayan aprendido mucho o se les hayan generado muchas dudas. Ahorita vamos a responder dudas. Si de repente quedan más dudas, están mis redes sociales, está mi correo, están mis páginas. No duden en contactarme. No, de las dudas, no duden en contactarme. Mándenme un correo y seguro les puedo responder. Las redes a veces las atienden mis asistentes, pero en el correo yo les respondo. Con todo gusto, poquito a poco. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Peralta. Excelente presentación. Creo que nos quedó muy claro toda la estrategia que se sigue, lo aparentemente práctico y sencillo que resulta la autoexploración y la detección oportuna, así como el camino para hacer los estudios conducentes y acudir a un oncólogo y un centro especializado en oncología, en donde, como bien lo decía, en el tipo, el TEC-100, el Cancer Center TEC-100, se trabaja en equipo. Y tenemos algunas preguntas. Nos dicen ahí que cuál es la dieta mediterránea, que si ese es una buena recomendación, pues les gustaría escuchar cuál es la dieta mediterránea. Miren, es una dieta basada sobre todo en frutas, verduras y cereales, ¿no? Una pequeña cantidad de carne, ¿no? Sobre todo si hay carne, puede ser un poquito de pescado. Y en términos generales no hay que complicarse. ¿No? La dieta occidental, ¿cuál es la dieta occidental? En contraparte, la dieta mediterránea, una dieta occidental es alta en carbohidratos, lo que nos gusta a los mexicanos, los taquitos, el pan y demás, una alta en carbohidratos, carne todos los días. La carne no debe consumirse todos los días. Eso no nada más para mama, para lo que ustedes me digan, para diabetes, para hipertensión, ¿no? Entonces, para otros tipos de cáncer. Entonces, carne todos los días, ¿no? La recomendación internacional es 3 días a la semana, ¿sí? Consumir carne 3 días a la semana. O sea, si un día comiste carne roja y otro día pollo y otro día pescado, ahí están tus 3 días, ya, no se vale, ¿no? Y alta en vegetales, alta en frutas, verduras y en cereales, ¿no? Okay, excelente, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años es más agresivo? Sí, tiende a ser más agresivo. Nos preocupa más porque
en pacientes menores de 40 años tenemos que sospechar que no se trate de algo genético, ¿no? Y aquí el experto está el doctor Zafra de genética. En una paciente joven no es común tener cáncer, entonces tenemos que sospechar que se trate de algo genético y esto puede afectar a la otra mama, a los ovarios o incluso a otra parte, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser más cuidadosos en pacientes jóvenes. La recomendación actual de la Asociación de Cirujanos de Mama de Estados Unidos, de los Breast Surgeons, es que todas las pacientes, todas, se hagan estudios genéticos, sin importar la edad, ¿no? Precisamente para tratar de detectar estos cambios importantes que pueden hacerla más agresiva a la enfermedad, ¿no? Sí, es cierto. Si me permite un comentario también, en Cancer Center TechScien, también insistimos en hacer las pruebas genéticas para identificar cuáles son los genes, porque hay muchos genes involucrados y es importante encontrarlo en una mujer para saber si lo heredó y lo puede heredar. No todos los tipos de cáncer son hereditarios, pero cuando lo son es importante rastrear a la familia y detectarlo en sus personas. Y afortunadamente nosotros sí manejamos en el grupo de trabajo el concepto de el estudio genético que les proponemos a los pacientes. Sí, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. En caso de que no se encuentre por los métodos convencionales, más especialmente la mamografía, un tumor, ¿qué porcentaje de las pacientes no se les encuentra y en qué tipo de tumor específico? Si hay algún tipo de tumor que especialmente no se detecte con frecuencia con la mamografía. Y miren, hay un tipo de tumor, el tumor más común en la mama es uno que llamamos ductal, que viene de los ductos de la mama, de los que llevan la leche, ¿no? En segundo lugar está el lobulillar. El tumor lobulillar a veces se oculta en las mastografías y puede aparecer nada más ahí algo medio sospechoso, pero no bien definido, o puede aparecer muy pequeñito y lo palpamos y realmente es más grande. O se define nada más en ultrasonido, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mastografía sí, no tiene una sensibilidad de especificidad del 100%, es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que se puede equivocar, puede dejar pasar algunos tumores. Habitualmente se habla de que menos del 10% de los tumores, bueno, entre el 12 y el 10%, son los que pudieran escapar a la mastografía. Por eso se dice que se debe hacer cada año, porque si a lo mejor en la primera vez no lo detectaste al segundo año. Hay tumores que llevan ahí 5 años, ¿no? Entonces ya tendríamos 5 estudios y es rarísimo, muy complicado que se nos pasen 5 estudios, ¿no? En 5 estudios más la exploración de tu médico, más toda tu exploración, pues bueno, pues digo, no es infalible, pero definitivamente es un excelente estudio. Entonces sí, los tumores lobulillares a veces se ocultan, es por eso que no nada más debes ir a la mastografía, debe de alguien explorarte, manos expertas, y si de repente notan algo raro que no necesariamente es diagnóstico, pues pedir más, ¿no? Por eso los mencioné por ahí. Perfecto. Sí, aquí alguien pregunta que le llama la atención que en el Cancer Center TechScien se trate en equipo a las pacientes y que le gustaría escuchar qué médicos integran ese equipo y cómo funciona el equipo para atender a los diferentes pacientes. Miren, los grandes institutos del mundo tratan todas las enfermedades en equipo, ¿no? O sea, si es un problema cardíaco, es en equipo. Si es un problema de mama, en este caso, pues en equipo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A veces vas a conocer a esos miembros del equipo, a veces no. ¿Qué quiero decir con esto? Tu caso va a ser expuesto a un grupo de expertos. Estos se les llaman sesiones multidisciplinarias. Y entre estos expertos hay varios cirujanos, hay varios médicos radiólogos, hay varios médicos oncólogos, hay psiquiatras, hay genetistas, hay psicólogos, hay nutriólogos, hay para fisioterapia, puede haber cirugía plástica, ¿no? Y todos dan una opinión de tu tratamiento, de tu diagnóstico, de tu enfermedad en general, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de enriquecer tu tratamiento. Obviamente, 5 cirujanos piensan mejor que uno solo, ¿no? Y la toma de decisiones es más segura para ti y para los cirujanos. Entonces, en Cancer Center, por ejemplo, cuando llega un paciente,
lo que hacemos es, si ya tuvo el primer tratamiento, bueno, sesionamos el caso para tratar de afrontar los siguientes tratamientos, ¿no? Si son candidatos, si no son candidatos. O ¿sabes qué? Es que yo sugiero que por qué no vea el plástico o por qué no pedimos una consulta con genética porque tiene historia en la familia. Entonces es más difícil que se nos escapen problemas y la paciente se enriquece de este tratamiento, ¿no? De cualquier manera, si esta sesión no se llevara a cabo, el cáncer de mama no lo trata una sola persona, ¿no? El lado quirúrgico, por ejemplo, en este caso, pues lo trata tu servidor. Pero el lado de la quimioterapia de la que hablé hace unos minutos, pues lo tratará otro médico que no opera y su tratamiento, su entrenamiento es darte o pastillas o darte medicamentos que van por la vena, que van a destruir el tumor. Y después conocerás a alguien que es un radiooncólogo, que él ni da medicamentos para destruir el tumor, ni opera, él aplica radioterapia para destruirlo, ¿no? Entonces, la medicina ya está muy especializada y cada quien hace su parte. Si tú te enfrentas a un médico que te dice que él te va a dar la quimio y te va a operar y al mismo tiempo te va a dar la radioterapia, pues, pues no, de repente no es lo más adecuado, ¿no? Excelente, muchas gracias. Y tiene varias felicitaciones. Alma Villalpando dice que fue una excelente plática. Denise Sepúlveda, que es una excelente plática. Lo más importante es la educación. Bravo, doctor Peralta es el mejor. Muy bien, estoy de acuerdo. Bárbara Galloso, excelente plática también. Muchas gracias. Ángeles Enríquez también lo felicita por la excelente plática y que fue muy ilustrativa. Muchísimas gracias. No sé, creo que ya no hay más preguntas. No sé si hay algún comentario extra. Y yo también lo felicito. Estuvo fabulosa. Me gustó mucho y creo que muy instructiva. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar por aquí. El enfoque que quise dar es distinto. Lo que quise hacer es preocuparlos, ¿no? Darse cuenta de que nos falta mucho y que tenemos mucho trabajo por hacer, médicos, población en general, de repente nuestros líderes, y también que no es o sea, una vez que tienes el diagnóstico, no es una sentencia, ¿no? Muchas mujeres les va bien mientras tengan un buen tratamiento. Acérquense a lugares especializados. Si nos ven de repente otras partes de México, no duden en contactarme y de repente les puedo recomendar algún lugar. Y lo que siempre les digo en todas mis pláticas, en todas, y por ahí mi familia que seguramente me está viendo, es háganse la mastografía. Si se quedan con una idea de todas las tonterías que dije la última hora, háganse la mastografía. Esa es la parte más importante. Una vez al año, después de los 40 años. Duela o no duela, se sientan o no se sientan, tengan o no tengan una bolita, háganse el estudio. ¿Vale? Muchas gracias. Perfectamente. Buenas Muy noches. bien, muchas gracias. Y tenemos un reconocimiento que si lo pueden presentar en pantalla. Dice Cancer Center TEC-100 otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo Peralta por su participación en la plática La lucha contra el cáncer de mama en 4 pasos. 27 de octubre del 2021 y lo firma el director general, doctor Juan Manuel Fraga Sastrías. Enhorabuena y muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y bonita noche. Igualmente. Gracias.